Buenas noches a todos, bienvenidos a la sala del conocimiento de sí mismo. Les saluda su hermano Víctor Guzmán González, transmitiendo como cada jueves desde Mérida, Yucatán, México para todos ustedes. Bienvenidos al curso de Sabiduría Universal. Estamos en los últimos temas de todo el curso, pero si no han visto todos los temas no se preocupen. En enero volvemos a comenzar, entonces ustedes van a poder estudiar nuevamente, van a empezar a estudiar primeramente los temas que ustedes no hayan tenido la oportunidad de ver durante todo este año. En esta semana tenemos un tema bien interesante, muy importante de entender, un tema que nos invita a pensar, un tema que nos invita a desarrollar el discernimiento. El discernimiento es la facultad de la conciencia que nos permite distinguir lo verdadero de lo falso, lo útil de lo accesorio, lo bueno de lo malo, etc. Y esta conferencia nos invita precisamente a eso, a discernir el tipo de conocimiento esotérico que en algún momento podemos recibir del mundo exterior. El tema que vamos a estudiar se titula El yo de la brujería y tiene como fundamento estudiar cuáles son los peligros de la magia esotérica. Esto es un tema que se está presentando al final del curso, porque ya les hemos entregado un conocimiento y todo conocimiento es poder. Y el poder deriva una gran responsabilidad, porque todo poder puede ser utilizado para el bien, pero también puede ser utilizado para el mal. Todo poder tendrá un destino dependiendo de qué parte de uno haga uso de ese poder. Porque hemos estudiado durante el curso que el ser humano es una trinidad que llamamos ego, personalidad y esencia. Entonces, ¿quién va a recibir este conocimiento que ya les hemos entregado durante todo el año? ¿Quién va a hacer uso de todos los conceptos, de todas las técnicas, de todos los ejercicios que aquí les hemos entregado? ¿Qué parte de nosotros se va a hacer cargo de todo este conocimiento? Porque de ello se va a derivar nuestro destino. Porque de esto depende de que nos vayamos a convertir en magos blancos o en magos negros. Si vamos a utilizar el conocimiento que les hemos entregado con mucho gusto y de manera gratuita, con la conciencia, entendiendo lo que es la conciencia y aprendiendo a hacer uso de la conciencia, entonces seguramente que con el conocimiento en algún momento nos convertiremos en magos blancos. Pero si este conocimiento lo va a utilizar nuestra personalidad o lo va a utilizar nuestro ego, entonces nos vamos a convertir en magos negros pensando que somos magos blancos. Y en vez de regenerarnos y despertar, este conocimiento puede ser la base también de nuestro sueño y de nuestro degeneramiento. Entonces es muy importante estudiar este tema, el yo de la brujería. ¿Qué es el yo? Es una forma de ser que todos tenemos. Ya hablamos que la psicología del ser humano está fragmentada en miles de partes. Cada parte nos da una diferente forma de ser. Nosotros tenemos muchas formas de ser. A veces estamos alegres, otras veces estamos preocupados, otras veces estamos ansiosos, otras veces estamos tristes. Cada forma de ser es un yo. Entonces, ¿qué entendemos por el yo de la brujería? Como una forma de ser que todos tenemos, que nos induce de manera directa o indirecta a los conocimientos esotéricos de una manera egoísta, fundamentados en la ignorancia, de tal manera que nos va a llevar en sentido contrario hacia donde este conocimiento nos busca dirigir. Entonces vamos a estudiar cuáles son los peligros de la magia esotérica, qué es la brujería, cómo se produce la brujería y los diferentes tipos de tentación y de confusión que el yo de la brujería nos va a poner en nuestra vida
cuando estemos en contacto con diferentes tipos de conocimientos esotéricos, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿qué es la brujería? ¿A qué nos referimos con este concepto? ¿Sí? Para que después podamos estudiar cómo este fenómeno que llamamos brujería pudiera existir dentro de cada uno de nosotros, que de hecho existe. Este conocimiento lo afirma. Todas las personas dentro de su psicología tienen el yo brujo. Así como tenemos el yo de la lujuria, que nos hace sentir lujuria, así como tenemos el yo de la ira, que nos hace sentir ira, así tenemos todos también el yo brujo, que nos hace sentir deseo y atracción hacia los conocimientos esotéricos fundamentados en la ignorancia, la fantasía, el egoísmo, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la brujería? Decimos que la brujería es el estudio del esoterismo con fines egoístas y superficiales. Cuando nos metemos en algún curso, en algún conocimiento, cuando entramos en contacto con algún medio de comunicación, algún libro, alguna publicación que miramos por las redes sociales, que nos habla, por ejemplo, de lo paranormal, que nos habla, por ejemplo, del ocultismo, que nos habla, por ejemplo, de la metafísica, que son escuelas, que son filosofías, que son grupos, órdenes, conocimientos que se entregan de manera pública a todo el mundo a través de libros, conferencias, clases, talleres, consultas, retiros en la naturaleza, etcétera, hacia los cuales nos sentimos atraídos, fundamentados en la ignorancia, en la ilusión, en la fantasía, en el egoísmo, en el deseo del yo, ¿sí? Y que al final nos van a llevar a utilizar la magia esotérica de una manera imprudente, que de alguna manera nos va a llevar a tener consecuencias en nuestra vida. Entonces, todos en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado con algún video, algún comunicado, algún concepto, un libro, a lo mejor una historia que nos cuenta un amigo, programas de radio. Por ejemplo, aquí en Mérida, Yucatán, había un programa muy famoso que se llamaba La Mano Peluda, que era un programa de radio exclusivo de fenómenos paranormales que se daba pues aquí en mi localidad a todo el público, y que yo escuchaba con mis amigos cuando tenía aproximadamente 14 años de edad, y cómo nos atemorizaban todas esas historias que se escuchaban en la radio y que estaba abierto al público, inclusive a los niños, porque yo de niño lo escuchaba con mis amigos. Y entonces este programa de radio era muy famoso en la localidad. A todos mis amigos les encantaba escuchar La Mano Peluda. Pero ¿por qué nos gustaba? ¿Por qué nos llamaba tanto la atención? Estas historias que contaba el locutor de hechizos, de encantos, de fantasmas, de seres de otros planos, ¿por qué nos cautivaban este tipo de cosas? Porque dentro de nuestra psicología tenemos el yo de la brujería, el yo brujo. Hay una forma de ser de nosotros que nos lleva por curiosidad a este tipo de cosas. Entonces nos encontramos con cosas que están relacionadas con lo paranormal. Para significa más allá. Normal significa lo cotidiano, lo material, lo que se puede evidenciar. Entonces, cuando hablamos de lo paranormal, estamos hablando de fenómenos que van más allá del plano material. El ocultismo, relacionado con la parapsicología. Las ciencias del ocultismo, sí, son las ciencias que estudian aquello que es oculto para el ser humano común y corriente. Aquello que existe pero que trasciende más allá del sentido de la vista, aquello que no se puede ver, que no se puede tocar, pero que existe. Estamos hablando de mundos, estamos hablando de energías, estamos hablando de conceptos que están relacionados a la parapsicología. También encontramos conceptos relacionados a la metafísica, que meta también significa más allá, y físico pues significa el orden
material de las cosas, ¿no? Que pertenecen al mundo físico. Entonces la metafísica también son un conjunto de estudios, filosofías, conceptos que nos hablan de una realidad que trasciende el mundo material y que muchas veces es una realidad que existe en el mundo interior de todos los seres humanos. Entonces, en la brujería, ¿qué es? Es el estudio de lo paranormal, del ocultismo, de la parapsicología, de la metafísica con fines egoístas y superficiales. Es decir, que el estudio de lo paranormal, del ocultismo, de la metafísica, de los fenómenos que existen más allá del plano físico, no es bueno ni malo. Todos los fenómenos que existen más allá del plano físico no son buenos ni malos. En sí mismos son neutros. Se pueden convertir en buenos y malos de manera en cómo uno los utilice, de manera en cómo uno se relacione con ellos. ¿Sí me explico? O sea, la metafísica no es algo malo. La parapsicología no es algo malo. Lo que pudiera ser malo es el uso que una persona le da a este tipo de conocimientos, a este tipo de estudios. ¿Sí? Las ciencias ocultistas, esotéricas, herméticas, iniciáticas no son malas ni son buenas, son simplemente ciencias que están hechas para enseñar una realidad que trasciende el mundo material y que nos revelan verdades y que pueden ser utilizadas para desarrollo espiritual si se estudian con cierta madurez, con cierta conciencia y siguiendo ciertos principios del autoconocimiento, que es lo que vamos a estudiar ahora mismo. Entonces, dentro de todo el tipo de conocimientos que hablamos de parapsicología, metafísica, etcétera, encontramos diferentes prácticas hacia las cuales uno se siente atraído y desea desarrollar algún tipo de formación, como puede ser la adivinación. La adivinación son diferentes tipos de prácticas en donde a través del estudio de elementos presentes se puede predeterminar aquello que puede suceder en el futuro. Entonces encontramos las personas que leen las cartas, que leen los iris de los ojos, que leen el café, que leen las manos y que ofrecen cierto tipo de servicios para poder predecir el futuro. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de cosas, no estamos hablando de los charlatanes. Por supuesto que existen los charlatanes que ofrecen este tipo de servicios únicamente para quitarles el dinero a los demás e inventan cualquier clase de tonterías. Pero no solamente existen los charlatanes, sino que también existen los brujos o las personas que tienen conocimiento esotérico y que efectivamente tienen ciertos poderes que les permite saber con cierta precisión este tipo de cosas. Existen personas que pueden predecir el futuro con ciertos poderes que adquieren, que a lo mejor explicamos más adelante. Entonces, la adivinación existe a través del tarot, a través de péndulos y a través de diferentes elementos con los cuales se puede predecir las cosas que van a pasar después, ¿no? Encontramos también el espiritismo, que son prácticas que nos permiten contactar con seres de otros planos, del plano astral, en sus diferentes niveles. Entonces, el espiritismo es muy popular, por ejemplo, en las prácticas de los médiums. Los médiums son personas que han aprendido a entregar voluntaria y momentáneamente el cuerpo para que un alma que está en otro plano lo pueda adquirir durante cierto lapso de tiempo y entonces pueda dar un mensaje a las personas que están reunidas en este espacio. El espiritismo se popularizó muchísimo en el siglo XIX, sobre todo en Francia, ¿sí? Y tiene un gran exponente que es Allan Kardec. ¿Sí? Allan Kardec es uno de los pocos espiritistas. También tenemos a Chico Xavier de Brasil. La verdad que para mí los únicos dos espiritistas, León Denis es otro, tres únicos espiritistas que supieron dar un buen uso al espiritismo y que supieron compartir un conocimiento gnóstico. Pero todos los demás
están súper perdidos. O sea, ya lo vamos a hablar más adelante en relación al espiritismo, que son este tipo de prácticas en las cuales uno puede prestar el cuerpo y adquirir información con otras almas que están ya desencarnadas. Encontramos, por ejemplo, la hechicería. La hechicería son diferentes tipos de prácticas con las cuales nosotros podemos manejar y manipular la voluntad ajena. Entonces existen diferentes tipos de prácticas como los amarres, como el vudú, diferentes tipos de hechizos que se hacen con sangre humana, con sangre de animales, con cabellos, con fotografías, con diferentes elementos que sirven para poder manipular la voluntad ajena, para poder manipular a la gente y para poder desarrollar un poder hacia los demás. ¿Sí? Y encontramos también facultades que se enseñan mucho en la parapsicología, que están hechas para desarrollar poderes que están latentes en el ser humano, pero que no están desarrollados, que se pueden desarrollar a través de diferentes técnicas que se enseñan en diferentes escuelas de manera prematura y alejados del despertar de la conciencia. Facultades que tiene el ser humano latente, como la clarividencia, por ejemplo, el poder de ver el aura, el poder de ver el futuro, la claraudiencia, que es la capacidad de que uno puede escuchar lo que dicen los demás seres de otros planos, la telepatía, la capacidad de que uno se puede comunicar con el pensamiento. Estas cosas existen, estas cosas son reales. Ustedes pueden estudiar, por ejemplo, la autobiografía de un yogi, de Yogananda, en donde él explica pues el conocimiento que él tuvo con diferentes gurús o gurujís, como le llamaba él, de la India, y los poderes que ellos tenían, los poderes de los grandes yogis, que tenían el poder de la telepatía, que tenían poder de sanar, que hay un capítulo, por ejemplo, de ese libro que habla del santo que no duerme, ¿sí? De un santo que no duerme, o sea, que tiene el poder de vivir sin dormir. De repente en otro capítulo habla del santo que no come, ¿sí? De una persona que se alimenta a través de la respiración y que es capaz de absorber el prana, que es la energía vital del oxígeno, y alimentarse del prana. Y bueno, ahí se hablan de muchísimos poderes que tienen los yogis, ¿sí? Y pues todo este tipo de cosas se pueden desarrollar a través de mantras, de ejercicios de concentración, a lo mejor de plantas ancestrales, entre otras cosas. Es posible llegar al desarrollo de este tipo de poderes, ¿sí? Entonces, estas cosas existen, estas cosas son posibles. Y pues uno, cuando tiene curiosidad por los conocimientos esotéricos, de alguna u otra medida se va relacionando con este mundo. Habrán personas que dentro de su experiencia estarán más relacionados con los temas relacionados al desarrollo de facultades. Habrán unos que estarán más relacionados con los temas de la hechicería. Habrán unos que estarán más relacionados con los temas del espiritismo o con los temas de la adivinación, ¿sí? Pero de alguna manera uno se va conectando con este tipo de conocimientos cuando tienen anhelos de desarrollo espiritual. Entonces, el yo de la brujería es esa parte de nuestra psicología que desarrolla una enorme curiosidad, anhelo, interés, deseo de querer saber de todos estos temas. Uno se siente atraído y completamente interesado por conocer todas las cosas acerca de lo paranormal, acerca de extraterrestres. Cuando vemos una publicación en las redes sociales sobre un curso para aprender a ver el aura humana, un curso para despertar los chakras, uno se siente completamente embriagado, encantado, enamorado, identificado y fascinado con este tipo de cosas, con este tipo de conocimientos, la astrología, la predicción del futuro, los poderes mentales, plantas ancestrales, el conocimiento de vidas pasadas,
conocimientos para predecir el futuro. O sea, todos estos temas nos llaman la atención, ¿sí? Y vamos en mayor o en menor medida, pues este tipo de conocimientos y a consumir sus contenidos, pues buscando siempre el despertar de la conciencia, buscando siempre pues sanar las heridas, el desarrollo de la sabiduría, el conocimiento de las profundas verdades de la vida, ¿sí? Y motivados por este tipo de ilusión, ¿sí? Porque el yo de la brujería se fundamenta en la ilusión, pues nos vamos metiendo de una manera en otra en este tipo de conocimientos. Tenemos que tener en cuenta que todo conocimiento es una gran responsabilidad, porque todo conocimiento es poder. ¿No es cierto? Y el poder deriva de una gran responsabilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona, un vecino, es bueno, es amable, es amigable, todo el mundo lo conoce, a todo el mundo saluda? Pero ¿qué es lo que pasa cuando este vecino se convierte en gobernador del estado? O se convierte en presidente de la nación. Que eso es un gran poder. Y si la persona no tiene ciertos grados de sabiduría, ¿qué pasa con ese poder? Que termina corrompiendo el alma de la persona. Y cuando lo ves ya no es tan amigable. Y cuando se estudia la política que emplea en el país o en el estado, ya no es tan transparente. Hay escándalos de corrupción, hay pactos con la mafia. Y uno dice, ¿cómo esta persona que era tan buena terminó convirtiéndose en esta clase de persona que es hoy en día? ¿O qué es lo que pasa con el amigo de la infancia que es bueno, que es amable y de repente tuvo, digamos, que esa gracia financiera de desarrollar una empresa y que esa empresa tenga éxito y entonces hoy la persona tiene mucho dinero? Entonces resulta que el dinero es poder y que ese poder demanda una gran responsabilidad, demanda sabiduría, que si uno no tiene esa sabiduría, termina corrompiendo el alma de la persona. Entonces resulta que el amigo, ahora que tiene mucho dinero, se metió en las drogas, anda con muchas mujeres, abandonando a sus hijos por todos lados, en problemas con la policía, prepotente, agresivo, pleitista. Ya no es el amigo de la infancia. Ha cambiado, ha empeorado, se ha egotizado, se ha degenerado. ¿Por qué? Porque no ha tenido la sabiduría suficiente para manejar ese poder que ofrece el dinero, para manejar ese poder que recibe uno de un cargo público político. Lo mismo pasa con el conocimiento esotérico. El conocimiento esotérico es un gran poder y todo poder demanda una gran responsabilidad, una gran madurez, demanda una gran sabiduría. Si nosotros recibimos poder esotérico y no tenemos la sabiduría suficiente para manejar este poder con prudencia, con cuidado, entonces este poder nos corrompe y nos termina convirtiendo en personas peores de la que ya éramos antes de conocer este tipo de conocimientos. Es decir, que cuando recibimos el conocimiento de la astrología, de los péndulos, de las plantas ancestrales y de muchas otras cosas, es muy probable que este conocimiento primero lo reciba nuestro ego. Todo este conocimiento primero lo recibe el ego. Si la persona se disciplina en un trabajo espiritual, poco a poco la conciencia va asimilando la enseñanza y la va aprendiendo a manejar con sabiduría. Pero si uno comete la negligencia de no trabajar la conciencia, entonces el conocimiento se lo queda el ego y para el ego. Y a través de este conocimiento lo vamos a utilizar para el desarrollo
de nuestras fantasías, de nuestros deseos, de nuestros odios, de nuestras culpas, de nuestros traumas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera el yo de la brujería? Esto es muy interesante y digno de conocer. Se genera a través de la necesidad que nosotros tenemos de adquirir control sobre nuestra vida, ¿sí? Nosotros ya somos más o menos adultos, ¿no? Y entonces sabemos que no siempre tenemos el control de nuestra vida, no siempre tenemos el control de las cosas que pasan, las cosas no siempre son como queremos y la relación de pareja de repente no es tan romántica y mágica como nosotros lo pensábamos y de repente la empresa no tiene el éxito que nosotros queríamos y de repente la vida no es como nosotros pensábamos y no la estamos gozando como quisiéramos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos el poder, el absoluto poder en nuestra vida? Sufrimos. Siempre que pasa algo que no sabemos controlar, ¿qué es lo que viene? La impaciencia, la ira, la tristeza, la impotencia, la frustración. ¿Sí? Cada vez que las cosas se salen de nuestras manos, sufrimos. Y como nosotros vivimos a través del instinto y no de la conciencia, es decir, vivimos buscando el placer y escapando del dolor y sufrimos cada vez que las cosas se salen de nuestra mano, entonces nosotros buscamos siempre tener el control de las cosas. Todos tenemos la tendencia a desarrollar el yo controlador. ¿Sí? La persona que siempre quiere estar en todo, viendo cómo se hace todo, siempre quiere controlar a los demás, decir qué es lo que se tiene que hacer, organizar todo de acuerdo a sus expectativas. ¿Sí? Siempre queremos convertir al mundo en lo que yo quiero que el mundo sea. ¿Sí? Y esto se puede hacer en menor o en mayor grado de acuerdo al poder que logramos tener. Es decir, que podemos cambiar a capricho y a voluntad nuestra vida y nuestro entorno de acuerdo al poder que nosotros hayamos conquistado. Hay una manera principal con la cual nosotros adquirimos poder en nuestro entorno. Y ese poder es nada más y nada menos que el dinero. Por eso aquí en México decimos que con dinero baila el perro, ¿sí? El dinero es una manera en cómo nosotros podemos influir sobre los demás. Es una manera en cómo podemos tener poder sobre los demás. Entonces, si tenemos mucho dinero, somos, por ejemplo, millonarios, prácticamente tenemos al mundo a nuestros pies. Porque cualquier cosa que tú quieras del otro, lo puedes tener. Solamente hay que pagar. Si te gusta tal chica, la puedes tener. Cómprale un coche nuevecito de lujo. Dile, mira, ahí está, te regalo este coche. Y vamos a ver si la chica no se entrega a los brazos de uno. ¿Sí? Entonces, si quieres tener muchos amigos, solamente tienes que tener dinero, reputación, fama, prestigio. O sea, uno puede tener control sobre su entorno a través de la fama y a través del dinero. Y es lo que buscamos en la vida. Todos buscamos fama y todos buscamos tener dinero en mayor o en menor medida, dependiendo de la comprensión que tengamos de estas cosas, claro. Pero por ejemplo, el TikTok, que es un medio fugaz, en el cual uno puede hacerse famoso, como está lleno de gente. Todo el mundo subiendo videos, buscando eso, hacerse viral, hacerse famoso, para ser querido y utilizar ese cariño para manejar a la gente, a su gusto y a su antojo, y poder cumplir con sus expectativas. Entonces, por eso todos queremos dinero, para que nuestra vida sea más fácil, poniendo a los demás a nuestro servicio, poniendo a los demás a hacer lo que nosotros deseamos que ellos hagan. Y esto se puede. Si hay dinero, simplemente se paga. Yo quiero que tú hagas esto. No, pero yo ¿por qué lo voy a hacer? ¿Cuánto quieres?
toma, te lo pago. Van a ver si no lo hace. ¿Sí? Entonces, con el poder adquirimos dinero. Eso es algo que tenemos que tener muy presente y que está relacionado con la brujería. Porque cuando nos encontramos con los conocimientos esotéricos, cuando nos encontramos con publicaciones que nos dicen curso de poderes mentales en Mérida. La cuestión está en esta palabra, poderes. Inconscientemente nosotros siempre estamos buscando tener poder sobre los demás, tener poder sobre nuestro entorno, tener poder en nuestra vida y tener lo que queramos. Entonces, cuando encontramos en los diferentes cursos esotéricos, metafísicos, de parapsicología, cursos de poderes mentales en Mérida. Esta es una publicación real que estuvo presente en algún momento en las redes sociales de mi comunidad. Yo le tomé un screenshot. Entonces, ¿qué es lo que pasa con cómo se forma el yo de la brujería? Cuando encontramos los conocimientos esotéricos y los miramos un poquito, nos damos cuenta que el conocimiento esotérico es una forma alternativa de tener poder sobre los demás al dinero. No solamente podemos tener poder sobre los demás con el dinero, sino también con el conocimiento esotérico. Entonces, de repente, si aprendo a ver el aura, puedo cobrar por ver el aura, puedo tener muchos amigos que se van a fascinar con mi poder y puedo tener fama, y a lo mejor la chica que me gusta me puede hacer caso, y si aprendo a leer la mente de las demás personas, puedo venderles lo que yo quiera y me puedo volver un gran comerciante. Entonces, los conocimientos esotéricos se vuelven una forma alterna al dinero de tener poder. Y ahí es como se forma yo de la brujería. Porque siempre estamos buscando esto inconscientemente. Entonces, lo que nosotros ignoramos es cuando vamos en busca de poder sobre nuestra vida o sobre la vida de los demás, estamos llenos de ego. Tenemos lujuria, orgullo, codicia, odios, traumas, rencores, resentimientos, fantasías, ilusiones, caprichos. Muchas veces llegamos a estos conocimientos en la adolescencia. ¿Y saben ustedes qué es la adolescencia? ¿O qué es el adolescente? La palabra lo dice, adolescencia es una etapa en donde la persona adolece de ciencia. Es decir, es una etapa humana en donde la persona es estúpida, adolece de ciencia. El adolescente es aquel que adolece de sentido común, por eso se llama adolescente. Adolece de sentido común, es la persona que se cree revolucionaria, que va a cambiar el mundo, que se cree el centro del universo, que todo lo tiene planeado, que cree que todo lo puede hacer, que las cosas son fáciles. ¿Sí? Este es el adolescente y todos pasamos por esta etapa, que es una etapa completa de ignorancia, donde estamos llenos de confusión, de deseos, de caprichos, en donde el hombre cree que la felicidad está en tener 100 mujeres. Es que es completamente una estupidez cuando uno llega a la adultez y puede pues madurar un poco sobre las cosas de la vida, ¿no? Entonces, somos personas que estamos llenos de ego. Y cuando recibimos este tipo de conocimientos, es el ego que recibe este tipo de conocimientos y quien los va a utilizar para su propia conveniencia. Entonces, uno se mete al conocimiento de poderes mentales y ¿quién va a utilizar los poderes mentales? Su orgullo, su codicia, su lujuria, sus defectos van a utilizar este tipo de poderes para satisfacer sus propios caprichos, que al final los van a llevar a muchas consecuencias, que es parte de la adolescencia. Es una persona que no piensa en las consecuencias. Entonces encontramos
por ejemplo, a la niña de 15 años que se enamora del chamaco de 17 y que se quieren ir a vivir juntos y no trabajan y no han terminado ni siquiera la preparatoria, y uno le dice, chiquita, ¿a dónde te vas a ir tú? O sea, la vida no funciona así. Cosas que pasan en la adolescencia, ¿no? Entonces, cuando recibimos este tipo de conocimientos, lo vamos a utilizar para tener control sobre la familia, sobre la pareja, sobre el trabajo, sobre nuestro entorno, y al final va a dejar diferentes tipos de consecuencias. Uno no piensa en las consecuencias de manejar este tipo de conocimientos esotéricos. No lo piensa, pero existen las consecuencias. Aunque uno no piense en ellas, existe. Y por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de conocimientos. Por ejemplo, la persona que se mete en la mediumidad abre canales, abre portales en otra dimensión para contactar a otras entidades que en un comienzo maneja voluntad, pero que posteriormente pierde el control. Y abre canales que luego ya no sabe cómo cerrar. Y de repente empieza a ser él un canal para un tipo de entidades inferiores que él no quiere. Y cuando quiere alejarse de este mundo, ya no sabe cómo. Y empieza a tener diferentes tipos de problemáticas con ello. Y aquí vienen personas siempre, no siempre la verdad, no se va muy a menudo, pero han venido personas con este tipo de problemas. El brujo, que a través de la hechicería y de cierto tipo de elementos que contacta a ciertas entidades para recibir favores, en un inicio tiene a la entidad en sus manos. Pero conforme va alimentando la entidad, llega un momento en donde la entidad ya maneja a la persona y la persona no se da cuenta. Y esto le pasó a un amigo, por ejemplo, que me confió su historia, en donde él contactó una entidad pensando en pedirle ciertas cosas, y una vez que la reciba, pues digamos que iba a desaparecer la entidad y se iba a alejar de eso. Contactó a la entidad, le pidió ciertas cosas, la entidad se las dio, le dio cierto éxito, le dio cierto poder que él estaba buscando. Y cuando dice, bueno, ya quiero lo que tengo, mejor me alejo de esto antes de que pasen cosas, pues las cosas ya estaban pasando. ¿Sí? Porque resulta que no, que la entidad se alimenta de la energía que tú le estás dando y que siempre quiere más. Entonces, la entidad que era su amigo, cuando dejó de alimentarla, se convirtió en su enemigo. Y ahí tuvo diferentes tipos de problemáticas. Encontramos, por ejemplo, conocimientos que parecen muy buenos, pero que en el estado de ignorancia en el que nos encontramos se pueden convertir en un verdadero peligro. Y uno de estos conocimientos que abundan mucho en la sociedad son conocimientos relacionados al concepto del secreto. No sé si ustedes han hablado de los conocimientos acerca del secreto, ¿sí? Que están relacionados a la ley de la atracción. La ley de la atracción es una ley que existe y que es una ley que se puede manejar a voluntad si uno conoce cómo funciona. Pero si uno no ha erradicado su orgullo, su lujuria, su vanidad, sus deseos, sus resentimientos, puede utilizar esta ley para atraer cosas que primeramente le van a ofrecer algún tipo de placer, pero que posteriormente lo van a llevar a acarrear karmas muy graves. Sí, claro, los puede llevar al péndulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si Juanito está enamorado de una mujer, pues no sé, de su colonia, de su escuela, de su empresa, está enamorado de una mujer y tiene ese deseo de andar con esa mujer? Pero resulta que esa mujer pues a lo mejor tiene marido,
esa mujer no está interesado en Juanito, ¿no? Y Juanito pues tiene el deseo frustrado y la fantasía de algún día tener esa mujer, algún día tener el poder de tener esa mujer. Y fulanito un día sale de la escuela o de la empresa a caminar y se encuentra con un cartel que dice: aprende a utilizar el poder de la atracción. Y a través del poder de la atracción puedes atraer a tu vida todo lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo lo va a ver fulanito? Bueno, pues esto me puede servir. Y a lo mejor con esto puedo aprender y desarrollar el poder para que fulanita ande conmigo. Entra al curso de la ley de atracción, le enseñan allá cómo utilizar, que la imaginación, que los decretos, que esto y que lo otro, y le pone en práctica. ¿Pero para qué? Para satisfacer su lujuria. Y de una forma egoísta, porque está manipulando la voluntad de esa mujer. Y además la está separando de su marido, de su familia. Y eso trae karmas gravísimos, gravísimos. ¿Sí? Y además que la persona va a tener que estar constantemente aplicando la ley para tener siempre a la mujer a su merced. Porque en el momento en que deje de trabajar en eso, la psicología de la mujer regresa a su lugar en donde ama a su marido. Entonces, si no quiere que eso pase, pues tiene que sostener ese trabajo, que al final es una ilusión. En algún momento no lo va a poder sostener y ese castillo de naipes se le va a venir abajo con sus consecuencias. ¿Sí? Porque una mujer sueña con un determinado coche. Es su sueño, ¿no? Porque siempre anda en camión, en transporte público, es inseguro, es cansado, etc. Y pues quiere ella un coche específico que le encanta, pero que cuesta mucho dinero. Volvemos al mismo ejemplo. Ve un cartel que dice la ley de la atracción. Aprende a traer las cosas que tú más quieres en tu vida. Entonces, ¿con qué intención va a ir esta mujer a este tipo de conocimientos? Se mete ahí y le explica cómo entonces se empieza a imaginar, a intentar materializar el vehículo de sus sueños. Y a estar trabajando con este tipo de decretos de la imaginación, del desear que ya lo tienes, la mujer no se da cuenta que está desarrollando ahí la codicia. Y está desarrollando la ilusión de que sin ese coche no puede ser feliz. Y está desarrollando la necesidad extrema de no hacer otra cosa que no sea algo para adquirir ese coche, la obsesión, que es codicia. A tal grado que la mujer puede llegar a prostituirse para adquirir los medios y acceder a ese vehículo que tanto quiere. Y ahí la ley de la atracción se cumple. O sea, la mujer no puede ir a reclamar a la persona que dé ese curso de que le estafaron, porque no. Quería coche, ya lo tiene, lo atrajo. Pero uno no sabe que todo tiene un precio y que todo tiene una forma de ser, no cae del cielo. A mí me pasó con la ley de la atracción. Yo antes de llegar a este conocimiento estuve estudiando la ley de la atracción y hice unas cosas que me funcionaron para ganar más dinero, que fue lo primero que yo quería cuando me metí a estos estudios. Pero me di cuenta que al incrementar mis ingresos con la ley de la atracción, también mi vida se hacía más complicada, porque siempre tenía que estar dispuesto a participar en los medios que me iban a dar pues esos recursos que yo estaba trayendo. Entonces era muy complicado, ¿sí? Y yo me di cuenta de que con la ley de la atracción algo faltaba, porque pues efectivamente estaba ganando más dinero, pero mi vida era cada vez más complicada, más estresada,
¿sí? Y pues no era exactamente lo que yo quería. Me di cuenta de que algo estaba mal con esta ley o con su uso de esta ley. Posteriormente, escuchando a un poeta y un filósofo, hablaba de la historia del rey de Salomón, donde Dios le dice al rey de Salomón que pida cualquier cosa y que Dios se lo iba a cumplir al rey Salomón. Y el rey de Salomón, teniendo la posibilidad de pedir cualquier cosa, lo que pidió fue sabiduría. Porque con sabiduría se pueden hacer bien todas las cosas. Porque la sabiduría es el remedio para todos los males. Y cuando escuché esto de este poeta y filósofo, se me prendió el foco. Y dije, aquí está mi error. Estoy pidiendo dinero, pero no estoy teniendo la sabiduría para manejar todas las circunstancias para tener este dinero. Y de ahí empecé a utilizar la ley de la atracción, pero ya no para traer dinero, sino para traer sabiduría. En eso me empecé a enfocar. Si atraigo sabiduría, nada me puede hacer falta. Dije, esta es la solución para todo. Y empecé a traer la sabiduría. ¿Sí? Y un día, caminando por la calle, me encontré en un poste un cartel que decía, la vida es muy diferente cuando se ve a través de los ojos, y en grande decía, de la sabiduría. Y cuando lo vi dije, ya llego. Y así llegué a este conocimiento. Y cuando llegué a este conocimiento y empecé a trabajar realmente en lo que es el desarrollo espiritual, la ley de la atracción ya no lo utilizo. Porque uno se da cuenta que la abundancia es parte natural del universo. Que si uno no vive en paz es porque tiene defectos psicológicos que atraen los diferentes conflictos de su vida. Es decir, que el sufrimiento humano es un resultado del orgullo, de la codicia, de la ambición, de la ilusión, de las expectativas, de las fantasías, de los traumas, etc. Y si uno elimina el orgullo, la lujuria, la codicia, las expectativas, etc., uno no tiene que estar atrayendo felicidad. La felicidad va a surgir naturalmente en consecuencia, porque la felicidad es el estado natural del sabio. Si no tendríamos defectos, seríamos felices, estaríamos en paz. Entonces me di cuenta que el trabajo no estaba en decretar, soy feliz, soy exitoso, estoy en paz, como se enseñan en muchas escuelas. Me di cuenta que el trabajo espiritual verdadero no era ese, sino que es lo que plantea esta enseñanza, que es la eliminación de defectos y el desarrollo de virtudes. ¿Que los decretos sirven? Por supuesto que sirven, por supuesto que ayudan, ¿sí? Es una herramienta importante, pero la enseñanza principal es la eliminación de los defectos. No hay que hacer otra cosa. Entonces encontramos a los magos negros, de los cuales tenemos que tener mucho cuidado, porque son las personas que se han desarrollado en los conocimientos de la magia negra y que ofrecen siempre cursos, talleres, retiros espirituales. Se presentan como magos blancos, como personas llenas de amor y de sabiduría, pero que nos llevan por otro camino. Y que si no aprendemos a reconocerlos, vamos a caer en ellos. Porque estos conocimientos están más presentes que la mala hierba. Es decir, tirándome arbitrariamente al menos un panorama, según mi conocimiento personal, del 100% del conocimiento esotérico que existe en el mundo, yo pudiera decir que al menos un 80% de este conocimiento es magia negra, aunque uno no lo crea.
Al menos un 80%, si es que no más. Porque yo todavía tengo la conciencia dormida y no tengo el discernimiento bien desarrollado. Pero si uno despierta la conciencia, posiblemente pudiera ser hasta el 99% de los conocimientos. O sea, no lo sé. Pero ya al menos, para darles a ustedes una idea, al menos el 80% de todos los conocimientos están relacionados con la magia negra, que encontramos en las calles, en las esquinas, consultorios, talleres, retiros. Entonces, ustedes están mucho más expuestos a la magia negra que a la magia blanca. Entonces, por eso estamos presentando este tema. Hay que cuidarnos de los magos negros, que tienen un montón de marketing y un montón de publicidad, como esta que vemos aquí. Trabajos 100% garantizados, curanderas, se leen las manos, se leen las cartas, te sientes deprimido, la angustia se apodera de tus noches de soledad y piensas que no existe una solución para tus problemas, tu pareja se fue y te dejó. Si usted está sufriendo con algunos de estos males, se retira la envidia, los vecinos, la mala suerte, se preparan talismanes, amuletos. Estos son los conocimientos relacionados con la magia negra, ¿sí? Y son de magos negros. Los magos negros son personas que manejan la tercera, cuarta y quinta dimensión. ¿Qué quiero decir que manejan la tercera dimensión? Que saben manipular a la gente, que saben manipular la tercera dimensión, que pueden hacer que cosas pasen. Pueden hacer, por ejemplo, que a ti te ocurra un accidente. Ellos lo pueden hacer a voluntad. Eso es tener manejo de la tercera dimensión. Que a ti te ocurra una enfermedad. Eso es tener manejo de la tercera y también de la cuarta dimensión, porque está relacionado con el mundo vital. Entonces, ¿qué es que manejan la quinta dimensión? Que pueden manejar tus emociones, que pueden manejar tus deseos, ¿sí? Aquí una vez vino un brujo y a mí me dijo directamente: si yo quiero, yo me puedo meter en tu mundo astral y te puedo manipular como yo quiero. Y una persona que tiene estos poderes, me dijo, puede desarrollar, por ejemplo, el deseo a otra persona de que le dé sus bienes. Así son los magos negros. Mago negro entra en contacto con una persona que es dueña, por ejemplo, de unos condominios. Y como el mago negro tiene poder sobre la quinta dimensión, si tiene los elementos que necesita esa persona para trabajar, se mete en la quinta dimensión de la persona, ¿sí? Y le desarrolla el poder de querer donar sus bienes. Entonces la persona al día siguiente se levanta y le quiere donar los bienes al brujo. Y va y hace su testamento y se los da. Listo. Completamente manipulado por el brujo. Eso es tener poder sobre la quinta dimensión. Los magos negros son adivinos, leen la mente, tienen el poder del convencimiento, sanan. Aquí lo que nosotros nos hace falta comprender es que el hecho de que una persona tenga poderes no lo hace un maestro de sabiduría, porque los poderes se pueden desarrollar de una manera separada a la sabiduría. Uno puede desarrollar el poder de leer la mente a través de cientos mantras, sin la comprensión de la vida. Entonces, el hecho de que una persona tenga poderes no significa que sea un sabio. Y ese es un error que cometen muchas personas y que ha pasado en este conocimiento. Una persona me comentaba que un día se encontraron con una persona que decía que tiene poderes y que podía leer y predecir el futuro y conocer el pasado de las personas. Y esta persona, al hablar con este grupo que estaban dentro de este conocimiento, les empezó a decir cosas. Tú eres fulanito de tal, a ti te ha pasado tal cosa. Y eso era verdad. Y les van a pasar tales cosas. Y esas personas de verdad les pasaron estas cosas. Entonces, esta persona, este brujo, se hacía llamar un maestro de sabiduría y les dijo a este grupo de personas: síganme, ¿sí? Y una persona de este conocimiento dijo: no, cuidado. Pero los otros sí lo siguieron, se fascinaron con sus poderes
y se salieron del conocimiento y se volvieron sus discípulos. ¿Quién sabe cuántas cosas pasaron? Pero un día esta persona, que era su maestro, desapareció y dejó a las personas ahí tiradas a su suerte, ¿sí? Y ahí se dieron cuenta que estaban perdidos, ¿no? Entonces, una persona que tiene poderes no necesariamente tiene sabiduría. Su poder se puede desarrollar para el mal. Los magos negros hacen amarres, hacen vudú, castran, no respetan el libre albedrío, por eso hacen amarres, por eso ofrecen venganzas, ataques hacia otras personas. No enseñan a eliminar los defectos psicológicos. Ellos te dicen, si estás sufriendo, ven conmigo y yo te curo. ¿Y cómo te curan el sufrimiento? Te venden algo, una vela, un amuleto, un accesorio, un ritual, te hacen una limpieza. Pero no te enseñan a eliminar los defectos psicológicos que son las verdaderas causas de tu sufrimiento. El orgullo, la codicia, las expectativas, la fantasía, la exageración, la impaciencia, la intolerancia, son las causas del sufrimiento. No te enseñan a trabajar los defectos, sino que quieren hacer negocio con tu sufrimiento, ¿sí? Usan sus poderes contra todo el mundo. Ofrecen salud, dinero, amor y números de la lotería. Los magos negros tienen el poder de sanar a las personas y por eso muchas personas van con estos magos negros que tienen sus consultorios en todas las esquinas. Pero este poder que ellos tienen de sanar, ¿sí?, no está validado por la ley divina. Entonces, cuando la persona es sanada, lo único que está haciendo es, realmente lo único que está haciendo es aplazar la enfermedad. Realmente no se está curando, solamente la está aplazando, porque la enfermedad es un karma que uno recibe para purificar el alma, se acerque a Dios y purifique su alma. Entonces, uno no puede evitar la enfermedad que le tiene que llegar en un momento a través de este tipo de limpiezas. Tiene que ser un acercamiento directo con Dios. Presumen sus poderes en público, son metemiedos, si no me pagas, si no vienes, te las vas a ver conmigo, muchos testimonios de estos. Cobran por todo lo que hacen y conforme vas yendo cada vez te van cobrando más, te van desarrollando una dependencia hacia ellos, ¿sí? Negocian con talismanes, velas, cuarzos, inciensos, amuletos, hacen rituales con sangre de animales, con plantas, con drogas, ¿sí? Y muchísimas cosas. Son los magos negros que abundan por todos lados. La santería, el vudú y todas estas cosas que vemos hoy en día están relacionados con la magia negra. Y todo esto tiene terribles karmas. El karma de ser medium es la epilepsia, ¿sí? El karma de practicar la brujería es nacer con grandes deformaciones, con grandes enfermedades, nacer en lugares donde van a ser explotados terriblemente, porque ahí es como van a purificar el alma de todo el daño que hicieron a otras personas. Así que no se metan con esto. Otra cosa para poder conocer la magia negra y a los magos negros es sobre el conocimiento que ofrecen de la sexualidad. Los magos negros odian a muerte la castidad, odian todo lo que sabe a pureza y a moderación sexual. Hablan de la sexualidad con contextos espirituales, que el sexo es divino, que el sexo es sagrado, que el sexo es una oportunidad de conectarse con Dios. Tienen conceptos muy lindos, manejan un rico lenguaje, pero en el fondo son formas novedosas de la fornicación. Fomentan la masturbación, fomentan las orgías, fomentan el intercambio de parejas, no enseñan a transmutar la energía, las mujeres se acuestan con el maestro, un montón de cosas. Odian la castidad.
no enseñan la compasión, el perdón y la humildad. Existen muchísimos artistas y grandes políticos relacionados con la magia negra. Uno cree que la magia negra es puro cuento, que la magia negra es puro chantaje. Ignoran que la magia negra es la causa causarum del porqué de esta sociedad y del porqué el mundo está como está. Se sabe que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Francesa, etc., son batallas, guerras que en primera instancia son esotéricas, son de magia negra. Por la Segunda Guerra Mundial, completamente súper esotérica. Hitler era súper esotérico. Él tenía maestros de la magia negra correspondiente a los Dukpas del Tíbet. Y por eso adoptó el símbolo nazi, que es la cruz de los tibetanos, pero de forma invertida. Este símbolo de los nazis se los dieron los magos negros de los Dukpas del Tíbet para poder vencer a los Estados Unidos, para poder conquistar el mundo, porque Hitler quería crear una nueva raza humana, el superhombre que iba a ser 100% nazi alemán, porque estaba obsesionado con la filosofía de Nietzsche y de su teoría de superhombre, de esa raza que predomina sobre los demás. Se dice que estuvo en busca de la piedra filosofal, del famoso cáliz que estuvo presente en Montserrat. Y bueno, ahí están las diferentes historias. Y posteriormente, el presidente Churchill no se iba a quedar atrás para poder ganar la guerra. Y Churchill, el presidente de los Estados Unidos, se apoyó del más poderoso mago de aquellos tiempos, llamado Aleister Crowley. Un gran mago con muchísimo conocimiento, con muchísimos poderes, que inclusive fue tanto el poder que desarrolló Aleister Crowley que terminó en la magia negra. Terminó lamentablemente convirtiéndose en un mago negro, pero que fue precursor de muchos magos blancos, como Arnold Krumheller, el maestro Huiracocha, que fue una de las personas que entregaron un conocimiento de magia esotérica blanca, que inclusive le sirvió al maestro Samael para crear la gnosis, de donde provienen esos estudios. Pero Aleister Crowley le dio a Churchill la B de victoria, porque se saben, dentro de los conocimientos esotéricos, el poder de los símbolos que tienen sobre las multitudes para poder materializar un determinado resultado. Se dice que la B se hizo a propósito para trancar el movimiento elíptico de la cruz invertida de los nazis. Y la victoria de Churchill fue más por la magia de Aleister Crowley que por la guerra de los soldados. Y lo mismo pasó con Hitler. La victoria que tuvo sobre los polacos y todas esas regiones fue por la magia de los Dukpas y no por sus guerrillas. Se sabe de Fidel lo mucho que está relacionado con la santería. Se sabe que Hugo Chávez se fue a Cuba a adiestrarse en la santería para poder así tener dominio sobre Venezuela. ¿Sí? Por hablar de políticos relacionados con la magia. Se sabe que Benito Juárez era masón. De muchos músicos relacionados con yogis, maestros de la magia negra en su mayoría, de Led Zeppelin, David Bowie, de Beatles, que tenían un gurú en la India. Ahí ustedes pueden investigar. Todos estos grandes artistas estaban relacionados con el esoterismo y con la magia.
Muchas personas de Hollywood están muy metidos en la magia negra. En ciertos grupos negros, masónicos, de la Golden Dawn, etc. ¿Sí? Ahí andan metidos. Y bueno. Pero también existe la magia blanca. También existen los maestros de la sabiduría universal. Maestros que tenían poderes. Porque no estamos diciendo que los poderes son malos. No estamos diciendo que los poderes son características de los magos negros. Porque también los magos blancos tenían poderes. Jesús tenía poderes. El Buda tenía poderes. Krishna tenía poderes. Todos esos maestros tenían grandes poderes. Pero ¿cuál es la diferencia de ellos? Que estos maestros primero se hicieron, vaya la redundancia, maestros en amor y en sabiduría. Y en un determinado momento desarrollaron estos poderes. Y estos poderes se pusieron al servicio del amor y de la sabiduría de Dios. ¿Sí? Entonces, los magos blancos no exhiben sus poderes en público. No enseñan a desarrollar poderes. El Maestro Jesús tenía grandes poderes. Revivió a Lázaro. Él mismo resucitó. Hacía que los ciegos vean, que los inválidos caminen. Pero Él no le enseñó eso a sus discípulos. ¿Sí lo saben? Él nunca enseñó a las multitudes cómo desarrollar poderes de curar, de hacer que los ciegos vean. ¿Y qué les enseñó a sus discípulos? A crecer en amor y en sabiduría. Eso es lo importante. Y lo demás se le va a dar por añadidura. Enseñaron a eliminar los defectos psicológicos. Enseñaron la castidad. Enseñaron la importancia de ayudar a otros desinteresadamente. No cobraban por sus enseñanzas. ¿Cuánto cobraba Jesús? ¿Cuánto cobraba el Buda por sus sermones? ¿Sí? El amor hacia la sabiduría, que es filosofía, no tiene precio, no se cobra, se da por altruismo y por amor a la humanidad. No presumen de maestros, respetan el libre albedrío, practican la compasión y el perdón, no buscan dominar a los demás, sino dominar a sí mismos. Esta es la diferencia entre magia negra y magia blanca. Si la persona que está destinada a la magia negra entra a estos estudios para saber cómo tener poder sobre los demás, sobre su entorno. Mientras que la persona que está destinada a la magia blanca entra a estos estudios buscando tener poder sobre sí mismo, no sobre los demás, sobre su psicología, sobre sus emociones, sobre la palabra, sobre sus acciones, a dejar de reaccionar ante la vida de manera inconsciente y grosera. Esto es lo que busca la persona que se va por la magia blanca, ¿sí? Entonces, nosotros en este conocimiento les invitamos a desarrollar grandes poderes. Poderes que no son codiciados por la gente porque están relacionados al mundo interior y no al mundo exterior. Nosotros aquí los invitamos a desarrollar poderes, como el poder de la autoobservación. Es un poder la autoobservación, la capacidad que uno tiene de conocer todo el movimiento psicológico, el movimiento del pensamiento en sus diferentes capas, en sus diferentes caras. La concentración, la capacidad de estar enfocado en una cosa es un gran poder que las personas no tienen. Si nosotros aprendemos a concentrarnos, las cosas de la vida nos van a salir mucho mejor. Es un poder que hay que desarrollar. La relajación es un poder. Aprender a estar relajados, aunque estés llegando tarde a un compromiso, aunque te agredan o aunque te ignoren. O sea, aprender a estar relajados, aunque te insulten, es un gran poder. No cualquiera puede hacer eso, ¿me explico? La contemplación, que es el poder de apreciar la realidad.
La oración es un gran poder para comunicarse con Dios. La voluntad, que es el poder de actuar con conciencia, más allá de nuestros deseos. Son poderes que aquí les invitamos a desarrollar, que no dan fama, que no dan prestigio y que no dan dinero, pero dan paz, tranquilidad, felicidad, estabilidad. ¿Sí? Entonces, quieren ustedes, pues, dedicarse a estos estudios. ¿Qué preguntas quedan? Hay algunas. ¿Te las digo? A ver. Cuando uno no cree en la brujería, no le llegan esas cosas. Cuando uno no cree en la brujería, no le llegan estas cosas. Puede ser que sí le lleguen por karmas de existencias pasadas. Hay personas que la brujería les llega porque les llega, aunque no se lo esperan, aunque no piensan en ellos, porque han creado un vínculo con la brujería en existencias pasadas. Y además, cuando uno desarrolla anhelos espirituales serios, se va a encontrar con este tipo de conocimientos de ley. William pregunta, ¿el yo superhéroe tiene que ver con este agregado psicológico de la brujería? ¿El yo superhéroe? Sí, claro. Porque el yo superhéroe es una cara del yo del poder. ¿Quién es el superhéroe? Aquel que tiene poder, un sobrepoder, un poder sobrenatural. Y esa búsqueda de ese poder es lo que nos va a llevar a la brujería. Porque tratando de convertirnos en superhéroes, que eso es muy importante, nos metemos a los conocimientos de la brujería, que para aprender a sanar, que para curar a la gente de sus traumas, de sus miedos. Nos metemos a la brujería según para ser un héroe en nuestro entorno, para ser muy querido, pero en realidad nos estamos relacionando con la magia negra. Uno no puede salir a curar a los demás. Primero tiene uno que curarse a sí mismo. Y cuando uno está despierto y se ha curado, lo único que puede hacer es señalar el camino. Sí. No puede hacer más. No se puede curar a otra persona. Entonces el yo superhéroe está completamente relacionado. Y yo siento que está muy relacionado también de alguna manera con las plantas ancestrales, donde uno quiere curar a todo el mundo con estas plantas y de alguna manera no se está trabajando sobre la meditación, sobre la autoobservación, sobre la reflexión, sobre la transformación de las impresiones y sobre estas cosas que primero uno tiene que hacer consigo mismo para después hacerlas, para mostrar el camino, ¿no?, a los demás. El yo superhéroe es muy importante. No lo voy a extender porque ya se pasó mucho tiempo, ¿no? Última pregunta, es la última que quieras. Hay uno que dice aquí, quiere decir que lo paranormal está para conocerlos. Recordemos que el maestro Samael enseñaba que hasta comerse con un muerto era dejarle su plato de comida favorito. Entonces dime para qué están estas prácticas. Bueno, William, aquí tiene que ver mucho lo que uno entiende con lo paranormal. Si nos vamos al significado de lo que significa paranormal, que significa más allá de lo normal, es decir, más allá de lo cotidiano, lo podemos entender de diferentes maneras. Por ejemplo, la autoobservación es parte de lo paranormal. La meditación es parte de lo paranormal. Ahora, buscar entrar en contacto con fantasmas, con entidades de otros planos, es también paranormal, pero ya es magia negra y tiene consecuencias. Porque el contacto con otra entidad no te va a dar la sabiduría y la comprensión que necesitas para crecer en la vida. Por supuesto que si entendemos lo paranormal con el contacto con fantasmas, es completamente magia negra. Pero la autoobservación, la transformación de las impresiones, el desdoblamiento astral y la oración también puede ser parte de lo paranormal, porque es algo que está más allá de lo normal o de lo cotidiano, ¿no? Creo
creo que lo que pregunta es que para qué están esas prácticas, si son malas, por así decirlo, o por qué existen, si no las puedes usar. Creo que es como que la idea de la pregunta. Bueno, la magia negra existe para que las personas desarrollen cada vez profundos grados de sabiduría. Mientras más baja uno, cuando sube con una mayor cantidad de sabiduría. Entonces, en el mundo siempre se nos da la posibilidad de bajar lo que uno quiera. Entonces, si uno se mete con la magia negra, le van a tocar unos sufrimientos de un karma terrible. Pero cuando llega a salirse de ahí, esta persona va a desarrollar una sabiduría que va a ser mucho más elevada que la persona que nunca estuvo metido en la magia negra. Pero esto no es una invitación a meterse en la magia negra, porque si uno se mete es muchísimo sufrimiento y para que uno salga pueden pasar muchísimas existencias. Es algo muy peligroso. Eso solamente está presente para las personas que están muy metidas en la ignorancia y no tengan el entendimiento suficiente para venirse por el camino de la magia blanca de primera mano, ¿no? ¿Cómo saber si alguna enfermedad fue puesta con la brujería? ¿Ya cortaste? Normalmente cuando las enfermedades por la brujería se dan en una persona, vienen acompañadas de muchas pesadillas, vienen acompañadas con algunos elementos que nos llevan a la sospecha de que estamos siendo embrujados. Muchas pesadillas, sentir que entidades te persiguen, o cuando te metiste con una persona que trabaja la brujería y se dijo que se iba a vengar de ti, cuando la enfermedad a veces es muy rara, no tiene ningún tipo de explicación, son enfermedades que a veces los doctores no encuentran alguna cura, entonces no hay como que una clave generalizada para determinar si la enfermedad de una persona es por la brujería o no. Uno tiene que estudiar su enfermedad, ver todos los elementos que implica y descubrir si la brujería pudiera estar influenciada. Un elemento que les doy son las pesadillas. Cuando hay muchísimas pesadillas y pasan muchas cosas raras en la casa, ahí es donde pudiera estar presente la brujería. ¿Sí? De lo contrario no lo creo. Si uno nunca está metido en la brujería y nunca ha tenido nada que ver con estos temas, lo más seguro es que sea una consecuencia del modo de vida de la persona, ¿no? Preguntas. Daniel pregunta sobre Samael Auer, ¿es conocimiento viable para el despertar del conocimiento de uno mismo? ¿Cómo se llama? Daniel, ¿qué tal, Daniel? Gracias por preguntar. Sí, en esta enseñanza, que es un curso de 50 temas que aquí entregamos con mucho cariño y mucho gusto, provienen de las enseñanzas del maestro Samael. Sí, si bien este conocimiento se titula Conocimiento de sí mismo y está hecho para este fin, que es el más importante de la espiritualidad, es una versión de la gnosis del maestro Samael. Entonces, el conocimiento del maestro Samael, que recopila conocimientos de otros maestros como Gurdjieff, como Carl Gustav Jung, como el maestro Viracocha, como conocimientos de distintos yogis, son conocimientos muy buenos. Ahora, hay que tener mucho cuidado si uno decide ir a una institución gnóstica, porque lamentablemente ya hay muchos grupos gnósticos que ya están corrompidos y que están llenos de fanatismo y de ciertos tipos de maldad. Entonces, el conocimiento es bueno, como el cristianismo, el conocimiento que dejó Jesús el Cristo es muy bueno,
pero hay que tener cuidado de quién lo enseña, porque hay lobos disfrazados de ovejas. Hay que tener siempre mucho cuidado con la institución en donde uno va a recibir el conocimiento y verificar que uno siempre lo esté recibiendo sin fanatismos, sin exageraciones, sin imposiciones, sin adjudicarse la única verdad. Pero los conocimientos del maestro Samael, yo sí lo recomiendo porque esta enseñanza proviene del maestro Samael. De hecho, este tema del yo de la brujería proviene del maestro Samael. Entonces, por supuesto que lo recomendamos. Listo. Y por último dice Ceci Torres de cómo quitarnos una enfermedad que tenemos por algún tipo de ataque, ¿no? De brujería. Para eso tenemos que hacer negocios con la ley. Si ustedes ven el tema de Dharma y del Karma, les enseño 2 prácticas para hacer negocios con la ley, ¿sí? Está el negocio de la cruz y está el traslado de fondos, ¿sí? Con este negocio con la ley, nosotros vamos a pedir curación de la enfermedad y protección de ataques de brujería. Pero tenemos que tener Dharma para que seamos escuchados. Si tenemos ataques de brujería, están las conjuraciones para defenderse. La curación de Belilín, de Círculo Mágico, vean esa conferencia, ¿sí? Ya cuando hay ataques de brujería muy fuertes, está la conjuración de los 7, la conjuración de los 4 y la conjuración del sabio Salomón, que son conjuraciones más poderosas que no entregamos directamente o públicamente en el curso, pero que si uno las necesita porque está siendo atacado gravemente, con mucha confianza que me manden un inbox o un WhatsApp y se las comparto. Existen también las cadenas gnósticas para la sanación y para la fuerza y protegerla de los ataques, ¿no? En las cadenas gnósticas, pues la verdad, pues sería algo que tenga que enseñar únicamente pues en persona, ¿no? Porque pues es como un ritual que se hace, ¿no? Entonces, no sé qué tanto lo pueda manejar por internet, pero pues al menos las negociaciones de cruz y la negociación de traslado de fondos les va a servir para buscar esa curación, y las conjuraciones que sí están presentes en un tema para la protección contra los ataques. Espero haber contestado tu pregunta, Ceci.